Buen día. Voy a hablar, a exponer eh, sobre eh, el retorno a la cristología en Jesús, y el título que le he puesto es Resucitar la esperanza en este tiempo de, de pandemia. La idea central es un mensaje de esperanza y encuentro comunitario de aquellas personas que lo buscan y lo necesitan desde una cristología ubicada en el reino, Jesús el Cristo y la resurrección en torno a la acción de la iglesia en los tiempos de pandemia. Como sabemos, el COVID-19 ha traído consigo no solo las enfermedades y el dolor y la pérdida de familiares o amigos, sino también, aunque ya se sabía, pero se ha hecho más visible la pobreza, la corrupción en, en varias áreas del gobierno, los desempleos, entre otros. Y esto ha causado obviamente un dolor en mucha gente, en muchas familias, que dependían mucho del empleo, por ejemplo, donde la pobreza ha crecido bastante y donde muchas veces sigue habiendo la corrupción y muchas personas se han aprovechado. De igual manera, ha habido muchos casos de violencia familiar, entre otros. Y entonces, esto es la idea central. Que está la pantalla es la idea central con respecto a, a un mensaje de esperanza de estas cosas. Se va a trabajar desde 3 puntos. Uno, la predicación del reino de Dios, el reconocimiento de Jesús como el Mesías y el anuncio de la resurrección de Jesús. La predicación del reino de Dios en Jesús. El reino de Dios, un reino al revés. ¿Qué quiere decir un reino al revés? Bueno, en el reino de Dios como que hay un cambio de valores, como que los valores se cambian. ¿En qué sentido? Bueno, en aquel tiempo donde pues, mucha gente sufría de la pobreza, otra gente era maltratada y había tantas injusticias, hay un cambio de valores donde Jesús va más por a los humildes, va más a las personas que muchas veces sufren. Entonces, la iglesia debe tener esa predicación del reino de Dios en Jesús, y en el reino el servicio y el amor también va con el acompañamiento en el dolor. Entonces, la iglesia debe actuar en ese sentido de acompañar a la persona en el dolor, acompañar a la persona que está sufriendo por la pérdida de algún familiar, por ejemplo. P. Sanders dice, la tendencia global de la enseñanza de Jesús es la compasión por la fragilidad humana. Al parecer no fue por ahí condenando a la gente por sus pequeñas faltas, no actuó entre los poderosos sino entre los humildes, y no quiso ser un capataz severo ni un juez hipercrítico que se limitaba a incrementar sus cargas. El segundo punto es el conocimiento de Jesús como el Mesías. El conocimiento de Jesús como el Mesías. Jesús es el Mesías, el mesianismo profético, en donde tiene que ver la denuncia. Como sabemos, hoy en día mucha tema de la corrupción ha crecido y muchas personas han, han sido capaces de utilizar el dolor de la gente a favor de ellos. Otra gente ha manipulado, etcétera, etcétera. Mucha gente a veces, por ejemplo, en las vacunas, mucha gente ha querido robar o todo el estilo. Entonces, hay que conocer a Jesús como el Mesías es en la denuncia, denunciar tales injusticias. Jesús, el Hijo del Hombre, que viene sobre la nube. Como sabemos, Jesús, ¿cómo se sabe? El Jesús histórico, pues tomó esta parte del Hijo del Hombre, que viene sobre la nube, que en Daniel era el pueblo santo. Pero es interesante porque la nube va en oposición con el mar, donde el mar pues salen las bestias de Daniel. Entonces, es Jesús el Hijo del Hombre, que viene sobre la nube, que aunque es tomado de Daniel,
esa posición con el mar, va contra el mar de forma simbólica, en donde salen las bestias que son naciones corruptas. Jesús es el Curios, pero el Curios no como el capataz o el señor que va a imponer o tal cosa, sino es el Curios, es que Jesús es, bueno, el Rey de Reyes, pero no es un Curios eh, capataz, sino un Curios que eh, en el amor y en el servicio. Gulman Oscar dice que los primeros cristianos, al darle a Jesús el título Curios, proclamaba que no es solo alguien del pasado de la historia de la salvación, ni simplemente objeto de esperanza futuro, sino que también es una realidad viva en el presente. Jesús se encuentra de tal forma vivo en el momento actual que puede entrar en contacto con nosotros. Obviamente en forma comunitaria. El tercer punto es el anuncio de la resurrección de Jesús. El anuncio de la resurrección de Jesús. Casper dice, habla sobre los signos de fe, que por ejemplo la tumba vacía, y esto es un signo de fe, no es una prueba de la fe, pues es un signo de fe que comparte la comunidad. Casper dirá también, la realidad de la resurrección es inseparable de su testificación. Por lo tanto, la resurrección es cosa del pasado, es una realidad actual. Obviamente no va a haber personas que van a estar saliendo de las tumbas como zombies o algo por el estilo, sino que es poder encontrarse con el resucitado y en comunidad, porque la comunidad es mucho mejor el acompañamiento, poder encontrarse con el resucitado, la persona que muchas veces sufre o ha perdido algo, poder encontrarse con el resucitado y que tenga acompañamiento en la comunidad. Y obviamente la iglesia, como dice la decisión inseparable de su testificación, la iglesia debe actuar testificando el anuncio de la resurrección de Jesús. En conclusión, la iglesia debe de tomar la cristología en Jesús el Cristo en los tres puntos: el reino, el mesianismo y la resurrección. El reino como un Jesús que acompaña la fragilidad humana, y la iglesia también debe acompañar a aquellas personas que sufren y tienen problemas hoy en día a causa de la pandemia. El mesianismo, el conocer a Jesús, el Hijo del Hombre que viene sobre la nube y se opone al mar donde salen las bestias que son las naciones corruptas, con la corrupción que hay hoy en día. Y el Curios, y conocer a Jesús el Curios, no como capataz ni como corrupto, sino un Curios diferente, un Curios que te viene y es servicial. No, no es, no es más Tiberio o aquello, sino es Jesús el Curios, pero un Curios servicial, no capataz. La resurrección puede encontrarse con el resucitado. Hoy en día, no, obviamente no vas a ver a una persona del primer siglo, no se va a ver una persona del primer siglo aquí, pero es poder encontrarse con el resucitado y que lo sea también en comunidad, para que sea al acompañamiento también en comunidad de aquellas personas que sufren, en el dolor de la pérdida de seres queridos, por ejemplo, o la pérdida de empleos, etc. En la iglesia, como ya dije, retomar y también el accionar, acompañar en el dolor, la iglesia entendida como una comunidad, y la predicación también de estos tres puntos, que es el reino, el mesianismo, la resurrección en torno a Jesús el Cristo. Muchas gracias.